La oposición en la Ciudad de México se toma las cosas como clavillazo, con calma, porque la cosa es calmada, porque dicen algunos de sus dirigentes, Morena y el gobierno no van a delimitar los tiempos en los que nosotros debemos actuar, cuando una de las potestades que tiene el sostener el poder implica definir los tiempos electorales, como ocurrió con el proceso de selección de las candidatas, primero de Morena y luego del Frente Amplio por México, aún en medio de un contexto que significa transgredir la ley electoral, pero acá en relación con los candidatos a los gobiernos y a la Ciudad de México, a su propia jefatura de gobierno, que serán disputados en 2024, los ritmos y los criterios son completamente distintos. Vamos, ni siquiera si somos rigurosos se han podido establecer más allá del señalamiento de que una encuesta y unos foros serían los que determinarían a final de cuentas el perfil de quién sería el abanderado de la oposición al gobierno de la Ciudad de México. En medio de todo eso, el tosudo planteamiento que hace Sandra Cuevas para mantenerse como una candidata o alguien que pretende llegar al cargo, en todo su derecho, como el que han expresado también distintos otros candidatos que con eso contradicen la pretensión de la candidatura única con la que se enarboló Santiago Taboada hace algunos días y que generó que el PRI, así de veras, como la canción de Celia Cruz, Bongo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilanga, le dio a Muchilanga, le hicha lo pie, que el PRI dijera que el candidato al gobierno de la Ciudad de México sería del tricolor y no de Acción Nacional, es decir, mostrando sus propias rencillas internas, que es ahí donde justamente se encuentra la explicación del por qué no se han definido los tiempos con la prontitud y con la precisión que se requería. Por eso es que muchos decimos que el mejor aliado de Morena es la oposición y el mejor adversario de Morena es Morena mismo cuando las fisuras internas salen a brote, y en esa tesitura pues de inmediato la oposición con sus propios errores, y me estoy refiriendo a los errores nada más de selección de sus candidaturas, no a los errores discursivos que han tenido, al desgajamiento de Víctor Hugo Lobo del PRD, que no hay que desdeñar, es una fuerza territorial importante. Hay que también tener a Rubalcaba en la mira como otro posible desertor de la causa de la propia oposición, y en medio de todo ese reborujo se encuentra entonces el aplazamiento. Decía el propio Santiago Taboada a el teacher Joaquín López Dóriga que podría no ser este año. Después de muchas marometas, admitió que podría ser hasta el próximo año cuando se estableciera método y selección del abanderado de la oposición al gobierno de la Ciudad de México, cuando entonces ya días, muchos días, 45 días, por lo menos habría sacado ya de ventaja la señora Clara Brugada como candidata de Morena, y habiendo, por supuesto que ese es un imperativo político importante para la causa de Morena, restablecido, si es que esto es posible, o al menos intentado, porque tiempo se lo da la oposición, de restablecer las relaciones con las distintas corrientes que, aunque diga Claudia Sheinbaum que no existen, existen, y más aún con cuando hablamos de Harfuch, para que ella llegue embalada, llegue con mayor coherencia, con mucha ventaja. 45 días no son pocos en medio de una oposición lastimada, cuyos reflejos de auto 1957 Chevrolet le marcan una lentitud que en efecto, pues sin duda le significa una enorme ventaja a Morena. Esa es la situación por la que viven muchos ciudadanos que ven en este panorama pues un panorama frustrante, porque en efecto no están dispuestos a votar en favor de la continuidad de la tragedia que ha significado Morena en sus planteamientos populistas, autoritarios, pero sobre todo llenos de ineptitud para el ciudadano de carne y hueso, que entonces pues no encuentra alternativa en la propia oposición, que se pelea, que no define sus propios mecanismos de selección interna, que pospone, en fin, que funciona como la mejor aliada
de Morena, y eso es muy lamentable. Estamos completamente seguros de que en la función del periodismo hay que señalar este tipo de taras, y en la función de los ciudadanos hay que, creemos nosotros, exigir mayor calidad en el discurso y en las prácticas de la oposición. Ya veremos lo que ocurre con esta enorme ventaja que le está dispensando la oposición a Morena.